¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados, Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Our Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. Música por un Cambio, tenemos un invitado muy especial, un invitado que no solamente fue parte del motivo por el cual yo empecé a generar este proyecto, una inspiración para mí con su trayectoria y con su proyecto de Racismo MX, y que pues ustedes, los que nos han estado viendo en este trayecto, se han dado cuenta que buscamos generar con este proyecto de Música por un Cambio donaciones para apoyar de la manera más atenta a él y a su proyecto. Y tenemos aquí con nosotros a José Antonio Aguilar, el presidente de Racismo MX. Hola José Antonio, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Armando? Muy bien, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto y sirve que la gente también conoce un poquito más, porque bueno, yo he estado diciendo al final de los videos, donen, si quieren seguir apoyando, bueno, pues ahora vamos a ver a quién están apoyando, a quién pueden apoyar, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de que, bueno, para comenzar la conversación, me gustaría que nos dijeras un poquito a esta audiencia, un poquito de tu trayectoria, un poquito de quién eres y de cómo fue esta idea de crear este proyecto de Racismo MX. Perfecto. Pues me llamo José Antonio Aguilar. Yo empecé el proyecto de racismo hace ya 3 años. Pues por cuestiones personales y como cualquier otro mexicano o mexicana, pues he vivido situaciones de racismo que en ese momento cuando las vivía, pues la verdad es que no lo identificaba como tal, pero me metí a estudiar el tema y fui descubriendo muchas cosas y fui encontrando que hay toda una cuerpo académico y de estudio en México que se dedica justamente a estudiar el racismo mexicano con sus particularidades, porque es importante destacar que el racismo mexicano es muy diferente al racismo norteamericano, por ejemplo, ¿no? Estadounidense. Tiene sus similitudes, desde luego, pero también tiene sus diferencias que básicamente tienen que ver con la historia. Y esto me orilló a crear esta página de internet con el objetivo de divulgar este tema hacia la opinión pública, ¿no? Que las personas empezaran a entender estos conceptos, a saber qué es racismo, ¿no? Y que en México existe el racismo y que no es el que imaginamos tradicionalmente, que es exclusivamente contra las personas afrodescendientes, sino que es un abanico mucho más diverso, desafortunadamente. Entonces, básicamente ese fue el objetivo, y ahora Racismo MX, gracias al interés que ha despertado el tema, pues hemos crecido, hemos empezado ciertas líneas de investigación, hemos colaborado con otras organizaciones como para generar estrategias de inclusión, de diversidad y de concientización sobre este tema. Oye, ahí dices algo muy interesante, bueno, dices 2 cosas muy interesantes respecto a esto que nos comentas de ti, y la primera que me llamó mucho la atención es por qué actualmente la gente tiende a ver el racismo con ojos de un racismo más normalizado, que es el racismo de Estados Unidos.
O sea, ¿por qué nosotros no, como México, no podemos decir, bueno, esto es lo que sucede aquí en México? ¿Por qué lo seguimos viendo con los ojos de Estados Unidos? Bueno, son dos razones principales. La primera es desde luego la influencia que tenemos de Estados Unidos, de los medios de comunicación, del estilo de vida. Entonces, hemos entendido hasta cierto punto que el racismo se dirige exclusivamente a personas afrodescendientes, ¿no? O principalmente a personas afrodescendientes. Pero la segunda razón es como la más interesante y que tiene que ver con la particularidad del racismo mexicano. Y esto es el mestizaje, ¿no? Este concepto de que todas y todos somos mestizos y que por lo tanto pues no hay diferencias y por lo tanto no hay racismo, ¿no? Lo cual pues en narrativa, digamos, o en idea suena muy bonito, pero en la práctica sí sabemos que a pesar de que nos nombremos como mestizos o mestizas, existen diferencias, primero pues por el tono de piel, pero también por la adscripción étnica, por si una persona habla o no una lengua, por de dónde viene, cuál es su origen, ¿no? Y no solo al interior de México, sino también para otras nacionalidades, ¿no? Si vienen personas, por ejemplo, haitianas, que recientemente fue como todo un tema, o personas de la comunidad coreana o de la comunidad judía, en fin, el mexicano tiene tintes racistas por esta idea de protección del mestizaje, ¿no? Que se entiende únicamente como la mezcla entre españoles e indígenas. Ok. Oye, y tomando esta línea de lo del mestizaje con algo que dijiste también al inicio, vivir el racismo, pero no darnos cuenta de que vivimos el racismo. Yo siento que viene esto muy acompañado con esto de que nos comentas de esta, digamos, este discurso del mestizaje, que sí, como tú comentas, es algo muy bonito, o sea, ay, sí, todos somos mestizos, todos somos iguales, bueno, ok, es cierto, o sea, todos, o sea, somos una mezcla, dada como mucha gente ya sabe que históricamente aquí la mezcla sí se dio de las tres culturas, de tanto los africanos como los nativos mexicanos, como los colonizadores europeos, ¿no? Pero en este concepto de vivir el racismo, pero no identificarlo, ¿cómo nosotros podemos empezar a romper esta barrera? Identificar estos puntos de racismo, identificar qué puntos de racismo nos están afectando y qué puntos de racismo nosotros estamos haciendo con los demás. Así es, exacto. Justamente son esos dos puntos principales, ¿no? Y es doloroso. O sea, primero no nos gusta hablar del tema porque duele, porque es incómodo, ¿no? Entonces eso ya es una razón suficiente para querer evitar el tema. ¿Y por qué duele y por qué es incómodo? Pues por las razones que ya exponías, ¿no? La primera es porque si hemos sido víctimas del racismo o hemos sido justamente target de actos discriminatorios con bases raciales, pues es doloroso aceptarlo, ¿no? Porque es nuestro cuerpo, es nuestra piel, es nuestra historia, ¿no? Entonces duele aceptarlo, pero yo creo que en la medida en que podamos verlo y reconocerlo, es en la medida que podemos dar pasos para resolverlo, ¿no? Entonces, en primer lugar, es doloroso por eso. Pero por el otro lado de la moneda, también puede ser doloroso e incómodo aceptar que tenemos privilegios, ¿no? Y que uno de los privilegios de los que más se señala, pues es el del tono de piel, ¿no? Una persona con tonos de piel más claro en este país tiene, y está comprobado por estudios, no lo digo yo, sino que la evidencia habla de que las personas de tonos de piel más claro, pues tienen una probabilidad más alta de tener oportunidades laborales, de ser tratadas bien en lugares, ¿no? Que eso ya debería ser un derecho humano ser tratado bien, pero pues en este país no, las personas de tonos de piel más claro son mejor tratadas, tienen más oportunidades y eso puede llegar a incomodar porque es como cuestionar los logros, ¿no? De repente es como las personas dicen, ay, a mí nadie me ha regalado nada. Bueno, tal vez haya cosas independientes a ti que te han abierto ciertas puertas y no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, reconocer los privilegios es también doloroso y yo creo que es otra de las razones por las cuales evitamos hablar de estos temas. Oye, y otra de las razones que me gustaría que tomáramos respecto a esto, de cómo nos evita hablar estos temas o cómo sobre todo lo que dices, la aceptación de los privilegios, que es algo que todos hemos vivido, y en especial yo, por ejemplo, yo te lo digo de mi experiencia personal, yo he tenido
como introspección al momento de que empiezo a cuestionarme todos estos temas de racismo, de discriminación no solamente por racial, sino también discriminación de género, discriminación, todo esto. Entonces uno se cuestiona y es complicado cuestionarse, es muy complicado cuestionarse y es muy complicado aceptar que uno está mal. O sea, es muy complicado aceptar que venimos de una cultura. Y esto es el punto que quiero que hablemos un poquito, cómo esta discriminación se ha vuelto parte de la cultura y cómo por lo mismo de que se ha vuelto parte de la cultura, la gente tiene esta resiliencia de decir, no, es que a mí me educaron así, así tiene que ser. A mí, no sé, un ejemplo burdo y quizás un poco hasta violento. Las mujeres tienen que hacer esto porque esto y que el otro, ¿no? ¿Sabes? O sea, todo este tipo de cosas. O las personas de indígenas tienen que estar allá metidos por allá. O sea, este tipo de cosas, este tipo de ejemplos y de actitudes que se han vuelto parte de una cultura. ¿Cómo consideras que esto, o sea, por qué consideras que esto se ha hecho y cómo consideras que es actualmente esta situación? Sí, tal cual lo dices, ¿no? El racismo, así como otros sistemas de opresión, como lo pueden ser el sexismo, la homofobia, la transfobia, hasta el capacitismo, ¿no? En contra de las personas que tienen alguna discapacidad. Como sistemas de opresión, pues son sistemas que están ya muy metidos en la sociedad, son estructurales y son históricos. Entonces, ¿eso qué genera? Pues genera que estén en todos lados, ¿no? En la educación, en los medios de comunicación, en las políticas privadas, en las políticas públicas, y muchas veces ni siquiera es que las personas quieran ser racistas voluntariamente, sino que ya están tan metidas en el sistema que simplemente dan por hecho que así debe ser y por eso no se cuestiona, ¿no? Pero también estos sistemas de opresión históricos pues tienen esa particularidad que en algún momento surgieron, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta del por qué existen, en el caso de México, que corre la misma suerte que el resto de la región de América Latina, pues es un derivado de la colonización. Y está muy documentado por historiadores que el racismo sirvió como justificación para la explotación, para la conquista, para el asesinato y para el sometimiento de ciertos pueblos, ¿no? Porque había esta creencia de que la raza blanca o europea era superior y entonces en esa superioridad era muy natural someter a otros, quitarles sus tierras y explotarlas, ¿no? Entonces, a pesar de que hoy día ya sabemos que las razas primero ni existen, desde el punto de vista biológico no hay tal, entonces digamos, superioridad blanca va mutando, ¿no? Y deja un poco lo biológico, pero ahora se establece en lo cultural, ¿no? Es que entonces mi cultura es mejor que la tuya, o lo que comes es más feo que lo que yo como, ¿no? O mi ciencia es mucho mejor que la tuya. Entonces, el racismo busca formas de justificar esa superioridad de una población sobre otra. ¿Para qué? Pues para explotar, para someter y para extraer. Oye, y en este mundo moderno, de la actualidad, porque sí, o sea, es cierto lo que comentas, o sea, la superioridad y el racismo ha venido mutando y ha tomado hasta tintes nacionalistas de que mi país es mejor que el tuyo, o yo porque sí soy mexicano, o yo porque sí soy estadounidense, ¿sabes? O sea, muta todavía incluso más, pero tú dices algo muy interesante, que me gustaría que me platicara, bueno, que nos platicaras, que es el papel en la actualidad con respecto al uso de las redes sociales. Cómo las redes sociales, porque las redes sociales, por muy, digamos, hasta poco profesional que pudiéramos llegar a pensar, entre comillas, que son, es un medio masivo de comunicación y es un medio masivo de influencia que forma parte ya de nuestra cultura y de la cultura global. Entonces, en esta actualidad, ¿cuál es el papel de las redes sociales en cuestión a esta discriminación o a visibilizar esta discriminación o a combatir esta discriminación? Muy buena pregunta. Yo creo que es un área de mucha oportunidad y también depende de la red social, ¿no? En Racismo MX hemos explorado varias redes sociales, en específico Facebook, Instagram y Twitter, y es bien chistoso cómo las tres se comportan con un contenido similar, ¿no? Recientemente hicimos un contenido muy curioso sobre el Día de Muertos y vimos cómo es la respuesta en cada una, ¿no? Entonces tenemos por un lado Instagram, que es una red social que además de que son personas más jóvenes, digamos, están más abiertas a conocer cosas, a entender cosas. Entonces es una red social mucho más tranquila.
A mí me gusta mucho, siempre que me meto a Instagram es como todo amor y cariño porque hay mucha apertura, ¿no? Facebook es muy, muy chistoso porque es como está a la mitad, ¿no? Entonces, hay personas que te cuestionan, pero lo que, no sé si tenga que ver con los candados de seguridad que tiene Facebook, pero aunque se arman buenos debates, siempre es como dentro de los límites del respeto y de la duda genuina, ¿no? Porque eso es bien importante. Siempre digo, ni yo, Pepe, de Racismo MX, ni siquiera el académico más picudo tiene toda la verdad, ¿no? Se vale debatir y se vale cuestionar. Entonces, Facebook me gusta también por eso. Pero Twitter es como, ahí sí, la arena para pelear, ¿no? Y lo que sucede con Twitter es que las personas muestran su lado verdadero, ¿no? Y se hacen como estos equipos y tú pones una opinión o algo en Twitter y siempre es como blanco y negro, el contra y el a favor. Y además es muy violenta, ¿no? O sea, porque se permiten estos lenguajes muy violentos. Y en el tema del racismo en particular, pues evidentemente está la parte de, a nosotros nos han dicho, ¿no? Resentidos, chairos, bueno, también hay esa parte, ¿no? Te califican como de una corriente política, o prietos, o etcétera, una serie de calificativos. Entonces, creo que son importantísimas las redes sociales para, primero, difundir. Segundo, pues dar herramientas para que las personas pues formen su propio criterio y también para saber quién es quién, ¿no? Y en dónde está parado, porque yo he conocido muchas personas en la vida real que luego leyéndoles en Twitter digo, chinos, esta persona es racista o replica ideas racistas y digo, wow, ¿no? O sea, pues en los tratos vemos, pero en las intenciones reales no sabemos, ¿no? Definitivamente, es una realidad. Como lo comentas, yo creo que todo el mundo estamos enterados de que Twitter es una plataforma en la cual la gente sale con todo lo que es, ¿no? Como que es muy fácil, sobre todo también es muy fácil en redes sociales hablar tu humilde opinión, entre comillas, esa famosa humilde opinión, ¿no? En lugar de, como comentas, que digamos en Facebook se crea un debate en el cual uno puede pues compartir una idea y aceptar. Y es algo muy importante, algo que mencionas muy importante, que la persona académica, la persona que se dedica a tratar este tema o la persona que se dedica a investigar este tema no tiene toda la verdad. Entonces nosotros como gente del común denominador de la población tenemos que aceptar eso. O sea, tampoco vamos, porque también yo he visto esto mucho en las redes sociales y es que si una persona que sabe que está hablando de un tema se equivoca en algo o dice algo que no debió de haber dicho o quizás no dijo una información como una persona, cualquier persona lo hubiera querido, llega a ver entre comillas, humilde opinión, otra vez volviendo con eso, y no hay un diálogo, no hay una apertura a un diálogo, y seguramente con muchos, ahorita mencionas de los tintes políticos, con los tintes políticos, todas las cuestiones, llega a tener esto todavía un poquito más, ¿no? Hay algo que me gustaría que tomáramos con esta línea de las redes sociales, que es el papel del lenguaje con respecto a la discriminación, llámese racismo, llámese clasismo, llámese malinchismo, llámese homofobia, fobia de género, todas estas cuestiones. ¿Cuál es el papel del lenguaje en este ámbito que tú has visto o que has vivido en esta situación? Pues es importante el papel del lenguaje, pero hay que entender una cosa, el racismo como sistema, como esto que explicaba, una estructura que está embebida pues en varios aspectos, en casi todos los aspectos de nuestra sociedad, pues desde luego tiene la parte narrativa, ¿no? La parte narrativa pues es las palabras, el significado que le damos a las palabras, lo que es bueno o malo, lo que es bonito o feo, lo que es virtuoso o no, ¿no? O sea, todas estas narrativas, estas ideas que se plasman en el lenguaje, pues son importantes, ¿no? Porque básicamente es lo que le da el sentido a este sistema, ¿no? Simplemente buscamos qué significa racismo en el diccionario y pues es muy diferente a lo que te estoy diciendo, ¿no? A mí es típico que me cuestionen, oye, pero el diccionario dice que el racismo solo es un rechazo al otro, ¿no? Y bueno, sí, pero justamente tenemos que ir más allá. Entonces, el lenguaje en estos sistemas de opresión como en el racismo son muy importantes y se tienen que atender.
Sin embargo, siempre digo algo como para cerrar este tema. El lenguaje es importante, pero también es importante todas las otras estructuras que siguen oprimiendo a las personas. Y de ahí es de donde los escépticos del racismo o de estos sistemas de opresión cuestionan, ¿no? Y dicen, ay, ustedes solo quieren cambiar el lenguaje, pero nada de lo otro cambia. Y tienen un buen punto, porque sería muy, muy infructífero atender el lenguaje sin atender estas otras estructuras que siguen replicando el racismo. Entonces, así como hay que ver uno, hay que ver los otros y no solamente clavarnos en el lenguaje y decir, ay, es que esto es racista, es que esto no es racista, porque solo estaríamos atendiendo pues, lo más superficial. Tenemos que ir al fondo, ¿no? Ok. Oye, y en este ir al fondo y en este buscar algo más allá para entender que, como tú comentas, cualquier tipo de discriminación es un sistema más allá de lo que nosotros expresemos, o sea, llámese, porque algo muy interesante, esta cuestión de esta terminología nueva de lo de whitexican, esta nueva terminología que muchas personas dicen que es un término racial y que ya se ha estipulado, ya se ha comprobado que, o sea, no nada más es nada más una adecuación de un término que se utilizaba mucho antes, que era el término güero, ¿no? Es una adecuación ya, o sea, se ha comprobado que es un término para sátira, que es un término para detectar, digamos, posiciones de poder o cosas, estas cuestiones, que va más allá de una palabra, va con respecto al privilegio, Entonces, yo quisiera preguntarte en todo este aspecto, bueno, no nada más en esto, sino en todo lo que hemos hablado, ¿cuál es el rol del aprendizaje que tenemos que tener los mexicanos en este caso para poder no solamente identificar el racismo, sino también aceptar los privilegios, abrirse al debate, abrirse a la cuestionamiento de uno mismo y de las tradiciones? ¿Cuál es este rol del aprendizaje? Es súper importante, es uno de los puntos neurales de la lucha antirracista, ¿no? El aprender nuevas cosas, el estar abierto o abierta a nuevas ideas es básico. ¿Por qué? Porque al final, como sistema, justamente uno de sus brazos de actuación es la educación, ¿no? Entonces, el tema del mestizaje, por ejemplo, es muy difícil de repente cuestionarlo porque es algo que hemos aprendido desde niñas y niños en la primaria, ¿no? O sea, casi como que Vasconcelos y la raza cósmica, ¿cómo me vas a tirar este teatrito tan bonito, ¿no? Que hizo la SEP durante el siglo XX, ¿no? Bueno, es que justamente detrás de ese concepto, pues hay una serie de consecuencias negativas que hasta hoy seguimos viviendo, ¿no? Porque si eso fuera verdad, entonces ¿por qué como mexicanas y mexicanos seguimos usando la frase cásate con un güero para mejorar la raza, ¿no? Si nos concentramos solamente en esta frase, vamos a entender cómo funciona el mestizaje mexicano, ¿no? Siempre privilegiando la piel blanca como digamos, elemento que mejora algo que necesita ser mejorado, que es inevitablemente lo indígena, ¿no? Siempre lo que es menos, ¿no? Lo que es atrasado, lo que es sucio. Entonces, yo creo que el aprendizaje de nuevas ideas, el volvernos a contar nuestra historia, ¿no? También es bien importante porque la historia oficial solo cuenta un lado de lo que queremos entender, pero hay muchos otros lados que pueden justamente cuestionar lo que hoy es el mestizaje. Como bien dijiste al principio, el mestizaje claro que se dio, pero hay que ver qué mestizaje se dio, ¿no? Muchos historiadores dicen que el mayor mestizaje de este país fue entre indígenas y afrodescendientes. Ah, bueno, entonces ya quitamos de la ecuación a Hernán Cortés, ¿no? Y entonces ponemos a otra persona. Entonces, eso es bien importante. De entrada, esto que nos dices, espero que ahorita la gente se tome el tiempo de regresar al video y repetirlo porque es muy importante esto último que dijiste. Pero continuando con la conversación, me gustaría que tomáramos un punto en el cual tú como representante y como parte de una institución que es Racismo MX, has estado trabajando con diferentes personas y diferentes instituciones. Y por lo mismo, pues seguramente tú tienes una imagen muy clara de cómo es el estado actual de
la discriminación aquí en México, cómo es el estado actual de el avance que se ha tenido en contra de esto, porque sé que ha habido un avance. O sea, ya se está hablando en redes sociales, ya se está cuestionando, se están cuestionando en las películas, en las series, en todos los medios de comunicación masivos, ¿no? Pero para ti como representante de esta institución y que has tenido contacto más directo, ¿cómo nos puedes decir qué es este estado actual de la discriminación en México? Tanto el avance que se ha tenido como, o sea, la cosa cruda como es actualmente. Pues sí ha habido un avance en cuestiones mediáticas, eso tienes toda la razón, en cuestiones de abrir la conversación desde elementos, digamos, relevantes de los medios de comunicación. Me refiero específicamente a, por ejemplo, en junio de este año tuvimos un conversatorio con un comediante, con Chumel Torres, y un actor, Tenoch Huerta, y una serie de actores relevantes también del antirracismo. Y menciono a ellos dos porque ellos dos en particular han hablado mucho del tema, uno más de manera antirracista y el otro cuestionando el movimiento que hemos hecho. Pero esta apertura, simplemente poner el tema sobre la mesa, ya es un avance, ¿no? Otros actores relevantes en los medios de comunicación, por ejemplo, Hernán Gómez, que es un analista político, recientemente editó un libro sobre el color del privilegio, que es básicamente divulgación y como diría la doctora Gisela Carlos de Guadalajara, ¿no? Literacidad racial. Lo que necesitamos las mexicanas y mexicanos es esta literacidad racial y saber qué decir cuando decimos racismo, qué significa racialización, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sí se ha abierto, se ha puesto sobre la mesa, es algo muy positivo. Sin embargo, en cuestión estructural, que es lo que decíamos hace un momento, es donde todavía nos falta, ¿no? O sea, todavía nos falta entender cómo estas estructuras que están funcionando y que no se han quitado, ¿no? Esta explotación a pueblos indígenas, por ejemplo, el proyecto del Tren Maya es uno de los que más amenaza el ecosistema y los territorios mayas, ¿no? Violaciones a derechos humanos, especialmente de mujeres indígenas, es otro de los campos pendientes. Yo creo que aunque hemos avanzado, se ha avanzado en la narrativa, lo cual es muy bueno, pero no podemos quitar el ojo en lo estructural. ¿Cómo pudiéramos entonces buscar un avance en lo estructural? ¿Qué nosotros podemos hacer, el común de la población, para buscar un avance en lo estructural? Yo creo que empezar, digamos, es como un poco el cliché, pero sí podemos exigir políticas públicas que sean antirracistas, o al menos que puede ser que haya una reparación a una población históricamente discriminada, o al menos que no sigan afectando o explotando estas poblaciones, ¿no? Políticas públicas más justas socialmente y racialmente, pero también en nuestro entorno inmediato, porque luego que está muy bien pensar en lo estructural y está muy bien pensar en el macro, pero muchas veces en el inmediato sí tenemos mucho campo de acción, ¿no? Y desde las narrativas, ¿no? Ya sé que nadie quiere ser el aguafiestas de ninguna reunión, pero sí poner alto y decir, ese chiste es racista, o ese chiste es homofóbico, o ese chiste es sexista, ¿no? Por ejemplo, abrir nuestro espacio de amistades, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, yo ya sé todo, o todo lo que sucede a mi alrededor es mi verdad, pero hay muchos otros entornos de los cuales podemos aprender, personas de otras orígenes, de otros tonos de piel, de otros estratos socioeconómicos. Abriéndonos podemos ir aprendiendo y tener mejor conocimiento. Entonces, en la parte individual yo creo que hay mucho que hacer. Entonces me estás diciendo que hay una diferencia entre una conciencia individual y una conciencia colectiva en cuestión a la discriminación. Están relacionadas, pero el campo de acción es distinto. Es decir, lo que hacemos a nivel individual, que puede ser desde no me importa, están haciendo un Tren Maya, perfecto, no me importa, ¿no? Porque yo vivo en Baja California, bien. Digo, sí estaría muy bien señalar esa política pública y alzar la voz, no en contra del tren per se, sino en la afectación que hay directamente hacia las comunidades indígenas mayas, ¿no? Que han levantado la voz. Pero también no solo eso, sino qué pasa en Baja California, ¿no? Si yo vivo en Baja California, ¿qué pasa en mi entorno, no? Si yo trabajo en el sector turístico, ¿a quiénes estamos afectando en mi geografía y en mi área, ¿no? Entonces,
es todo, porque hay que recordar siempre que el racismo como sistema pues se manifiesta en todas las geografías y en todos los ámbitos. Entonces, por eso creo que aunque podemos diferenciar el ámbito individual del general, en realidad están relacionados al final del día. Yo de verdad te agradezco mucho de entrada por todo este tiempo que nos has dedicado y por todo esto que nos dices. Hemos aprendido en este día muchísimas cosas. Yo he aprendido muchísimas cosas. Me gustaría que para concluir nuestra entrevista, nos dijeras algo que envuelva todo esto que nos comentas, algo que podamos llevarnos nosotros, y también que nos comentes cuáles son los proyectos a futuro de Racismo MX, o cuáles son los proyectos que están actualmente para que la gente lo siga, tus redes sociales, YouTube, o donde te puedan encontrar, para que la gente pueda seguir más de cerca este proyecto. Pues bueno, la idea principal es tener en cuenta que el racismo es un sistema y el mejor amigo del racismo es la indiferencia. Porque si no hacemos nada, el racismo está feliz porque puede replicarse sin que nadie le diga nada. Entonces no es suficiente con decir yo no soy racista, tenemos que nombrarnos antirracistas y actuar, concretamente en contra de este tipo de acciones, ¿no? Y pues bueno, invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, racismo-mx, Instagram y Facebook, racismo MX, y desde luego en YouTube también tenemos nuestro canal con próximamente nuevo contenido, y justamente lo que estamos planeando ahorita es generar una serie de contenidos ya no solamente en digamos, escrito o en artículos, sino ya hacer videos. Entonces, ese es el tipo de cosas que hacemos. Nosotros estamos sobre la línea de generar literacidad racial, divulgar este tema, y abrir el debate, ¿no? Porque, como bien decíamos hace un momento, nadie tiene la verdad. Este tema está vivo y necesita de todas y todos para poder resolverlo. Entonces, en ese sentido, la voz de todas y todos es importante. Así es que, pues, muchas gracias. No, bueno, pues mira, yo te agradezco mucho de nuevo por este tiempo, y te agradezco mucho también por que tu proyecto, como lo dije al inicio, fue parte de la inspiración para generar también en el ámbito de la música un diálogo con respecto a la discriminación que se vive aquí en Música por un Cambio. Entonces, te agradezco mucho de verdad, José Antonio, y invito a la gente de nuevo, así como lo hago siempre, a que busquen hacer sus donaciones. Aquí en la descripción del video se encuentran los links. Nada más tienen que hacer una cuenta de PayPal, es súper sencillo, es gratis hacer la cuenta de PayPal, y ustedes hay que buscar apoyar. Ya escuchamos las redes sociales. Sigamos este proyecto, sigamos y muchos otros proyectos, como comenta José Antonio. El chiste es empezar a hablar de esto. Hay que incomodarnos y hay que aceptar la situación actual en la que vivimos. Entonces, muchísimas gracias, José Antonio. Yo me despido el día de hoy, pero de nuevo te agradezco por tu trabajo y por todo el esfuerzo que haces para generar un cambio. No, gracias a ti, Armando, y gracias por Música por un Cambio, porque creo que pones el dedo sobre el renglón, además con un elemento que a todas y a todos nos encanta, que es la música. Así es que gracias a ti. Gracias de verdad a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en Música por un Cambio. Yo estoy muy agradecido con José Antonio, y yo sé que ustedes también disfrutaron la entrevista ahí en casita o donde se encuentran, donde nos hayan visto, donde nos hayan escuchado. Aquí en Música por un Cambio estamos muy agradecidos. Entonces, los invito pues de nuevo a que sigan a Racismo MX en todas sus redes sociales. Recuerden que si quieren hacer una donación, aquí se encuentra en la descripción del video la cuenta de PayPal que necesitan ustedes hacer, si no es que la tienen ya, y el link para poder hacer ustedes la donación. Recordemos también que estamos apoyando también a una segunda asociación, esto para generar también un cambio en nuestro país hermano, Estados Unidos, que es Castle for Skins. Castle for Skins, ustedes igualmente aquí en la descripción del video pueden donar, pueden hacer sus donaciones. Entonces los invito a que donemos en las dos, Racismo X y Castle for Skins. ¿Ok? Entonces, miren, nos vemos la siguiente semana. Se vienen muchas más sorpresas en Música por un Cambio. Si no han visto los videos, vayan, aquí están en el canal, suscríbanse, denle la campanita, todo eso que dicen la gente de YouTube. Todo eso. Y si ya lo hicieron, vuélvanlo a hacer. Y compártanlo, compartan el video. Todos podemos formar parte de un cambio. Y yo estoy muy agradecido de que todos ustedes crean en este proyecto y de que todos ustedes estén aquí, bueno, allá, pero aquí. Siempre unidos aquí por un cambio, por Música por un Cambio. Mi nombre es Armando Ortiz Montenegro
y que la música sea el cambio que el mundo necesita. Hasta luego.